Bienvenidos otro día más a nuestro canal, otro capítulo de libros y viajes. Hoy vamos a hablar sobre un país muy pequeñito del sudeste asiático, pero que tiene muchas cosillas que contar y algunos libros que recomendar. Vamos a hablar sobre Camboya. Camboya nosotros fue un viaje que hicimos conjunto con Vietnam. Todo lo que diga ahora lo voy a decir desde la completa subjetividad. O sea, lo que a una persona le encanta, a otra persona no le gusta nada. La percepción que cada uno se lleva de un viaje depende de mil factores, de lo que has vivido en ese viaje, de con quién viajas, de la época vital en la que viajas, o sea que de mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente, pues Camboya es un país que, visto los templos de Angkor, que es una de las maravillas del mundo, un sitio que hay que ir sí o sí porque es increíble el complejo monumental de templos religiosos que hay allí, o sea, es brutal. Para mí, una vez visto aquello, mis sensaciones fueron de, vale, check, ya no siento necesidad de volver. No entiendo muy bien qué nos pasó. No sé si fue que fuimos después de Vietnam. En Vietnam nos sentimos como muy en nuestra salsa, estábamos como muy en nuestra movida, muy bien. Nos cogimos un bus desde Ho Chi Minh hasta la capital, Phnom Penh, la capital de Camboya, y luego desde allí otro hasta Siem Reap, que es el pueblo base o la ciudad base para visitar los templos de Angkor. Y no sé, desde que cruzamos la frontera como que la energía del viaje cambió completamente, ¿no? Entonces no sé explicar qué nos pasó, pero no nos sentíamos de la misma manera que estuvimos en Vietnam, ¿no? Entonces fue como, pues eso, y además aparte a Mario le dio un golpe de calor porque hace muchísimo calor, muchísimo, y estuvo bastante malo y además no la disfrutamos como nos hubiera gustado los días que estuvimos allí, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, recomendación principal si viajas a Camboya, mucha agua y algo protección en la cabeza porque el sol y el calor es abrumador, y luego también hay muchísima gente, así que se conviene evitar las horas de más calor y madrugar para que aparte haya menos gente porque es brutal la cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un viaje que hay que ir sí o sí. A la gente que le gusta viajar, es un viaje que hay que ir una vez en la vida. A los templos de Angkor es un sitio increíble, pero a mí personalmente pues fue un sitio que siento que ya he visto, pues ya no siento esa necesidad de volver, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más de Camboya, lo que más tal es su historia, o sea, la historia de Camboya, que además creo que no se conoce nada o casi nada, me parece muy triste y brutal, o sea, terrorífica. En el siglo XX, en el 75, del 75 al 79, se produjo un genocidio en el que murió un tercio, un cuarto de la población camboyana, y eso en Occidente pues no se habla mucho, no lo hemos estudiado en los colegios ni en los institutos. Entonces es como, hostias, claro, cuando estuve allí me puse a investigar, me puse a leer y tal, dije, hostia, aquí ha pasado algo gordo, que en Occidente apenas sabemos nada, ¿no? Entonces, pues sobre todo todos los libros que voy a recomendar giran un poco en torno a eso, ¿no? Porque es algo increíble, devastador, y que es importante que conozcamos eso que pasó, ¿no? Entonces, bueno, también recomiendo mucho la película The Killing Fields, que es todo este hecho que pasó. Es una película muy bonita, es una película antigua, ahora no me recuerdo el año, del 70, 80, no, 70 no, porque será en el 80-90, una película súper bonita, en el que cuenta un poco todo esto que pasó, ¿no? Así que el primer libro que recomiendo es un libro muy cortito, muy fácil de leer, que nos explica un poco la historia de qué llevó a estos hechos del siglo XX, ¿no? El libro se llama Camboya, el legado de los Khmeres Rojos, escrito por Mar Aguirre. Como digo, es un libro muy cortito, muy fácil de leer, yo creo que me lo leí en una tarde, se lee como una novela y nos pone un poco en situación, ¿no? Un poco nos cuenta la historia, ¿no? Estamos hablando de que Angkor, el imperio Khmer, fue uno de los imperios más importantes de de la historia del sudeste asiático, ¿no? Fue un imperio que controló Camboya, parte de Vietnam, parte de Laos y parte de Tailandia, ¿no? Fue un imperio que tuvo su capital, su centro religioso, su capital del imperio fue Angkor, ¿no? Entre los siglos IX y los siglos XV. Estamos hablando de que fue una ciudad que en su momento de máximo esplendor tuvo más de 1 millón de habitantes, más que cualquier ciudad europea de la época, más que un Londres en la misma época. Estamos hablando de un imperio muy importante. Entonces, cada monarca que se sucedía en el trono construía un templo, más recintos, más
más monumentos, más lujosos, para demostrar su poder más que el rey anterior, ¿no? Entonces, pues así se llegó a lo que soy, ¿no? A todo lo que conocemos ahora de todos los cientos de templos y todos los kilómetros de templos que hay allí en el complejo de Angkor, ¿no? Hinduismo y budismo se alternaban como religión de Estado en función del monarca que gobernaba en ese momento, pues había una religión u otra. El templo más conocido fue construido en el siglo XII en honor al rey hinduista Vishnu, el famoso templo de Angkor Wat, ¿no? Entonces estamos hablando de que un imperio muy importante, de que Camboya durante esos años vivió su máximo esplendor. Y al final, ¿qué pasó? Pues que al final, con conflictos con países vecinos, sobre todo con el reino Ayutthaya de Tailandia, pues al final Angkor se abandonó y se quedó, huyeron y se quedó vacía la ciudad, ¿no? Y se supone pues que la selva la invadió, todas estas historias que se cuentan, ¿no? Realmente nunca permaneció completamente olvidada, porque había monjes budistas que vivían allí y la gente de alrededor, los campesinos que vivían por la zona, conocían la existencia de aquello, ¿no? Pero en el 1860 llegó un europeo, un francés, y descubrió los templos de Angkor. Hablo de descubrir porque realmente ya la gente de allí lo conocía y vivían monjes, ¿no? Pero bueno, digamos que este francés lo dio a conocer al mundo, ¿no? A la comunidad internacional, que había descubierto una maravilla, lo que había descubierto allí en Camboya, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el 1864, Camboya se convierte en un protectorado francés. Nos adelantamos un poco al siglo XX. Ocurre la guerra de Indochina y en el 1953 Camboya se independiza de Francia, ¿vale? Y se convierte en una monarquía. Vienen unos años de cierta estabilidad, de cierta paz, en los que Camboya pues vive pacíficamente, como digo, era una monarquía. Lo que pasa es que en el país vecino, en Vietnam, empieza la famosa guerra de Vietnam, que ya hablé en el otro capítulo. En principio esta guerra no tenía nada que ver con Camboya, no tuvo que haberla afectado, pero al final pues se vio un poco afectada, ¿no? Por lo que pasó en Vietnam. Digamos que los comunistas vietnamitas, el Vietcong, para resguardarse de los bombardeos americanos, pidieron refugiarse en territorio camboyano y así lo hicieron, ¿no? Entonces, cuando los americanos se enteraron de esto, en el 1969 comenzaron con un bombardeo masivo contra Camboya y Laos. Esto es fuerte porque estamos hablando de un crimen de guerra, un delito constitucional. Estados Unidos está bombardeando dos países que no están en guerra, dos países neutrales como son Camboya y Laos. Entonces, bueno, fue una auténtica crisis humanitaria, murieron miles de personas, lanzaron toneladas de bombas, que de hecho siguen habiendo restos de bombas allí en el país. O sea, horroroso, ¿no? Estamos hablando de que fue un secreto durante mucho tiempo, o sea, como era un delito lo que estaban haciendo. Dicen que los americanos y el resto de la comunidad internacional no sabía lo que estaba pasando allí, pero bueno, pasó, ¿no? Entonces, en mitad de esto, en el año 70, un segundo, creo que era un primer ministro, creo que del monarca, si no me equivoco, dio un golpe de estado y derrocó al monarca, ¿no? Y creó una dictadura títere de Estados Unidos, porque que entró al poder era un dictador títere de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que entonces, claro, la gente estaba muy descontenta con lo que estaba pasando, con todos los bombardeos, tenían que poner una solución a aquello, ¿no? Entonces, en las zonas rurales, sobre todo, empezó a hacerse fuerte, sobre todo por gente que no veía solución a lo que estaba pasando, pues se unieron y un partido comunista ganó mucha fuerza, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Estamos hablando de los Khmeres rojos y liderados por Pol Pot, ¿no? Entonces, estos comunistas, que en principio llevaban años allí y tal, pero hasta que no pasó todo esto, sobre todo, y la gente se vio ya desesperada, es decir, necesitamos una solución, y se agarraron pues a lo que le ofrecía una solución, una salida, que era, en este caso, pues los Khmeres rojos, pues empezaron a hacer fuertes, estalló una guerra civil, y bueno, al final, ¿qué pasó? Pues que en el 75 acaba la guerra de Vietnam. El dictador que hablaba, el dictador títere de Estados Unidos, huyó de Camboya y los Khmeres rojos entraron en Phnom Penh, en la capital de Camboya, en abril de 1975. Y la gente pensó, bueno, qué bien, ya ha acabado la guerra civil, se han ido los americanos, ha acabado todo,
ya podemos vivir tranquilamente y empezar de cero. Bueno, pues no, porque las penalidades y el horror no había comenzado todavía para el pueblo camboyano, así que bueno, lo que pasó después ahora lo cuento en los siguientes libros, ¿vale? Parecía que había acabado todo, pero no, fue el inicio de algo mucho peor. Ahora recomiendo estos dos libros que son... estamos en el 1975, abril, entran los Khmer Rojos en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Acaba la guerra civil, se van los americanos y parece que viene la paz y que han traído la paz al país, ¿no? Y lo han liberado de los americanos, del imperialismo y de todo. No. Entonces, aquí, en estos dos libros que recomiendo, se lo llevaron de Luong Un. Bueno, vamos a empezar hablando por este, y lo digo porque son testimonios reales de gente que vivió lo que pasó, y creo que son libros que hay que leer para comprender lo que pasó allí, ¿no? Son biografías de primera mano de gente que sobrevivió al genocidio que se produjo en Camboya, ¿no? Entonces, bueno, este libro probablemente os suene porque Angelina Jolie rodó una película basada en este libro. Entonces, bueno, está en Netflix, es una película muy bonita, basada en el libro, muy dura y que recomiendo también ver. ¿Vale? Entonces, bueno, la escritora, la protagonista, tiene 5 años cuando los Khmer Rojos entran en la capital, ¿no? Ella vivía en la capital con su familia, tenía varios hermanos, y entonces lo primero que hicieron los Khmer Rojos cuando entraron a la capital, para ellos empezó en ese momento el año 0. Y se declaró la Kampuchea democrática, que obviamente, como imaginamos, de democrática no tenía nada, ¿no? Entonces, para ellos el mal de la sociedad estaba en las ciudades, ¿no? Entonces ellos pensaban crear un país nuevo desde cero, hacer una revolución comunista, todo basado en el campo, en la agricultura, y entonces, bueno, pues lo primero que hicieron fue a toda la gente de las grandes ciudades, como la capital, mandarla al campo. O sea, todas las ciudades se quedaron vacías. Entonces se prohibió todo, absolutamente todo. Cuando digo todo, se prohibió religión, se prohibió familia, se prohibió la lectura, no había escuelas, dejaron de existir hospitales, todo, o sea, todo. Y entonces toda la gente de la ciudad se fue al campo. Todos tenían que vestir igual, con un traje negro y un pañuelo, no, o sea, eran delitos, pues hasta llevar gafas. Yo como médico y encima llevar gafas, probablemente no, me hubieran matado, o sea, fue brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos cuenta la historia de ella y de su familia, cómo mataron a sus padres, cómo mataron a varios de sus hermanos, todo lo que vivió. Ya tenía 5 años, entonces a los niños los adiestraban como niños soldados, le comían como la cabeza desde bien chiquitos para adiestrarlos en toda la movida y esto que empezaron a crear. Todo el país se convirtió básicamente en un campo de exterminio, o sea, hambre, enfermedades, no sé, son relatos muy duros, tanto este como el siguiente que voy a hablar, y es muy heavy, o sea, es muy fuerte lo que pasó allí. Fue en 4 años, fue brutal, o sea, y lo que más me llama la atención es que se estuviera produciendo tal genocidio. Mataron 2-3 millones, ahora no me sé la cifra exacta, de camboyanos, 1/3 de la población, y nadie se estaba enterando fuera, en el resto del mundo. El resto del mundo no sabía lo que estaba pasando en ese país. Entonces, bueno, pues ella nos cuenta cómo perdió a parte de su familia, cómo se convirtió en una niña soldado y cómo finalmente huyó cuando los liberaron. Al final se fue a un campo de refugiados a Tailandia y luego finalmente se fue a Estados Unidos, ¿no? Como refugiada. Así que bueno, este es el primer libro que recomiendo. Luego, muy parecido al anterior, bueno, muy parecido, lo digo porque es creo que los pocos relatos de los supervivientes que tenemos de aquel genocidio hay que leerlos, ¿no? Entonces, este es el segundo que recomiendo, El infierno de los Khmer Rojos, ¿vale? De Denise Afonso. Denise ya era una mujer adulta cuando los Khmer Rojos entraron a la capital, trabajaba en la embajada francesa, ella era de padre francés. Ella realmente se podría haber ido cuando entraron, porque la gente, o sea, los extranjeros que estaban allí, había muchos franceses, muchos europeos que vivían allí en Camboya en ese momento, se podría haber ido, se podría haber escapado o sea,
la gente se fue, ¿no? Salieron aviones que los extranjeros se fueron. Ella realmente se pudo haber ido porque era medio francesa, pero no se fue porque su marido en aquel inicio pues creía en la causa, y porque claro, pues todo lo que habían pasado con los americanos y tal, y pues mucha gente pensaba que aquello era lo mejor, ¿no? Y entonces ella confió en aquello, se quedó por su marido y por su familia, y bueno. Y entonces, bueno, este libro me parece brutal, o sea, lo cuenta, o sea, ella lo escribió, finalmente fueron liberados, el país fue liberado en el 79 por los vietnamitas, porque los Khmeres Rojos estaban en contra de los cristianos, de los musulmanes, de todo lo que no fuera 100% camboyano, la tenían liada con todo. Entonces, claro, pues empezaron a tener un poco de conflictos con Vietnam, y al final Vietnam se metió y liberó a la población, ¿no? Entonces el genocidio acabó en el 79. Entonces, cuando ella fue liberada por los vietnamitas, escribió esto. Lo que pasa es que no lo publicó hasta varios años después, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, es brutal. Hay partes que dices, increíble, describe con una dureza, una brutalidad todo lo que vivió, todas las enfermedades que vio, todos los crímenes, o sea, estamos hablando de que había cárcel, sobre todo en la capital, murieron miles de personas. Creo que solo hubo 12 supervivientes de entre 20.000 que entraron a aquella cárcel en la Tuol Sleng, creo que se llama, en la capital, en Phnom Penh. Hacían exterminios y sin ningún tipo de juicio ni nada, por lo que fuera, por la mínima cosa, mataban a la población. O sea, no sé, es que me parece una historia, sobre todo el genocidio nazi, todo lo que pasó con los nazis en Alemania. Estamos hartos de ver películas, de ver historias, vamos, nos lo sabemos todo el mundo de memoria, todo el mundo sabe lo que pasó en la Alemania nazi, y nadie, o sea, de esto hay apenas 3 libros, una película, la que he mencionado antes, y no creo que haya mucho más, y no se conoce nada más, porque, hostia, la que liaron allí fue importante, y a mí lo que más me llama la atención es eso, que la comunidad internacional, que el resto del mundo pues nos hiciera oídos sordos a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces este libro es muy duro, tiene momentos igual un poco complicados de leer porque dices, hostia, y nada, pero describe muy bien todas las atrocidades y todo lo que pasaron, lo que vivieron en ese infierno de 4 años por los Khmeres Rojos, ¿vale? Vale, el siguiente libro que recomiendo es, este no lo he encontrado en español, se llama The Gate, está escrito por un occidental, por un francés, François Bissot. Entonces este libro me parece muy interesante, está en inglés, yo este lo he leído en inglés, en español no lo he encontrado. Me parece muy interesante porque es el único relato escrito por un superviviente occidental a la tortura comunista camboyana, ¿no? Entonces, bueno, este hombre se fue a Camboya a estudiar el budismo, creo que era antropólogo, y se fue a estudiar el comunismo, o sea, el budismo allí a Camboya, se conoció a una mujer, se casó y vivía allí, tuvo una hija y vivía allí en Camboya. Y en el 70-71, si no me equivoco, todavía no habían ganado la guerra civil, los comunistas, fue secuestrado por los Khmeres Rojos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que nos cuenta todo, todo es bastante angustioso, sobre todo en la primera parte, porque cuenta todas las torturas, todo su encarcelamiento, lo que vivió, ¿no? Y lo que más me llama la atención del libro es la relación que establece con su captor. O sea, estamos hablando de que el líder era Pol Pot, fue como el líder máximo de los Khmeres Rojos, pero como él había otros, o sea, él era como el líder, pero luego había otros generales, otros capitanes, pues igual de malos, ¿no? Igual y entonces lo que más me llama la relación de esta historia es la relación que establece con su captor, ¿no? Con Dutch, que es el que lo secuestra y el que lo tortura. Y a la vez, o sea, como luego este captor, este general, al final se convierte en su protector, porque es un poco el que lo salva. Bueno, me parece muy interesante porque es un enfoque un poco diferente al de los otros. Luego él lo liberan
Y luego, bueno, cuenta su historia de cómo, cómo lo vivió cuando él estaba en la embajada francesa, cuando entraron a la capital en el 75, bueno, luego al final se fue, como todos los extranjeros que decía antes, huyeron, y él no llegó, no estuvo cuando pasa en esos 4 años, ¿no?, del genocidio. Entonces, bueno, pero es un libro muy interesante, un poco diferente a los anteriores, ¿no? Y ahora ya, este sí que es un libro completamente diferente, que recomiendo. Ya salimos de toda esta historia oscura, de este horror, y vamos a... es un libro, un relato de viajes, se llama Viaje al Mekong. Está escrito por Javier Nat. Javier Nat es un periodista, escritor, ha sido corresponsal de guerra muchos años, y bueno, pues es un hombre que ha viajado muchísimo, y entonces pues bueno, nos cuenta sus viajes a través de todos estos países que atraviesa el Mekong, ¿no? El Mekong, como ya sabemos, es un río, no sé ahora en qué posición estará, pero es uno de los ríos más largos del mundo, nace en China y atraviesa pues Laos, Camboya, Tailandia y creo que alguno más, no sé si Birmania, y desemboca en el famoso delta del Mekong allí en Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, pues él recorre todo este río, viaja a través de todos estos países, o sea que no habla solo de Camboya, habla también de Tailandia, Laos y Vietnam, y nos cuesta un poco pues sus viajes, por supuesto fuera completamente del circuito turístico habitual, o sea, además fue hace tiempo, o sea que él viajó, pues sería después de lo de los Gemelos Rojos, igual en los años 90 o algo así, cuando encima todavía el turismo no estaba, ahora no me acuerdo en qué año hizo este viaje, creo que en varios años. Con un sentido del humor muy particular, con una lectura muy amena, muy fácil de leer. Se lo recomiendo bastante a toda la gente que nos cuenta historias de gente que conoce, historias del país, de los sitios de los que visita, de una manera muy amena, muy fácil de leer. Así que nada, recomiendo también mucho este libro para salir un poco de la historia que contaba antes, ¿no? Así que nada, bueno, no he encontrado mucha más literatura de Camboya, todo gira en torno, la mayoría en torno a esto que contaba antes, así que bueno, recomiendo estos 5 libritos si queremos saber un poquito que creo que deberíamos de saber un poquito de esto que pasó, y nada, la verdad es que son libros muy interesantes y que recomiendo mucho leer.